bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de la Psicología. Hoy continuaremos el anterior vídeo y vamos a conocer un poco los principales tipos de demencias. Espero que resulte interesante. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y es el tipo de demencia más frecuente en la población anciana, aunque no es exclusiva de esta. Sabemos que los menores de 65 años también la pueden sufrir. En el comienzo podemos notar pérdida de memoria e incapacidad para retener información nueva. Esta persona repite las mismas cosas y no reconoce los fallos. Después se afectan otras facultades como el lenguaje, el razonamiento, la orientación, etc. De forma paralela, el enfermo va perdiendo autonomía. La persona necesitará supervisión para las actividades complejas. Según progresa la enfermedad, necesitará ayuda para las actividades más básicas de la vida diaria. Además, la mayoría de los enfermos puede presentar síntomas neuropsiquiátricos como indiferencia, pérdida del control de las emociones, depresión o cambios en el apetito. Con el tiempo pueden aparecer alucinaciones, ideas delirantes, agitación o deambulación. ¿Y a qué se debe la enfermedad de Alzheimer? Pues actualmente no se conoce su causa, pero sabemos que en el cerebro de las personas con Alzheimer se observan depósitos anormales de proteínas. Esto altera el funcionamiento neuronal y conduce a la muerte de las neuronas afectadas. Las lesiones se concentran inicialmente en regiones cerebrales importantes para la memoria y después se extienden por la corteza cerebral, afectando a áreas que controlan otras funciones. En los pocos casos en los que la enfermedad es hereditaria y puede afectar a pacientes menores de 60 años, se han encontrado mutaciones genéticas que causan la enfermedad. La demencia vascular se produce por falta de riego sanguíneo en zonas importantes para el funcionamiento cognitivo normal. Es la segunda demencia más frecuente después del Alzheimer y representa el 12% de las demencias. Muchas veces coexisten los dos tipos de demencia, interaccionan entre ellas y puede que no se distinga en qué grado contribuye cada una a los síntomas. La demencia multiinfarto se debe a infartos repetidos en las arterias grandes de la corteza cerebral. Es una demencia de inicio brusco y de progresión escalonada. La demencia por infarto único produce una lesión única pero en una zona del cerebro importante. La demencia vascular subcortical es una acumulación de infartos o lesiones vasculares de la sustancia blanca profunda del cerebro por enfermedad de los pequeños vasos. Habitualmente su causa es la arteriosclerosis. La demencia en este caso es progresiva y suele haber lentitud, alteración de la marcha e incontinencia. La demencia mixta es la combinación de varios tipos de demencia. La más habitual es la combinación de enfermedad de Alzheimer y enfermedad vascular. Otro caso frecuente es la demencia por lesiones hemorrágicas. Aunque la demencia vascular puede progresar de forma escalonada o continua, la evolución es parecida al resto de demencias, es decir, vemos un deterioro progresivo. Aún así, la evolución de la demencia vascular es poco previsible. Con frecuencia se observa cierta estabilidad durante periodos más o menos largos, hasta que un nuevo evento vascular puede provocar un descenso repentino de la función cognitiva. Las condiciones para diagnosticar la demencia vascular son la presencia de demencia, antecedentes de ictus, signos neurológicos focales y lesiones vasculares en la neuroimagen. También debe haber una correlación entre el grado de afectación vascular y los datos clínicos y neuropsicológicos. Aunque los infartos son irreversibles, tenemos que intervenir sobre los factores de riesgo vascular para prevenir nuevas lesiones, y entre esos factores de riesgo están la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto. La demencia frontotemporal o degeneración lobular frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa rara, pero que en pacientes de menos de 65 años es la segunda causa de demencia degenerativa. Vemos una atrofia de los lóbulos frontales o temporales y de estructuras subcorticales, con depósitos de proteínas anormales. La más frecuente es la variante frontal. En esos casos inicialmente predominan los cambios conductuales, y en otros casos inicialmente lo más notorio son los trastornos en la capacidad de expresarse o de comprender. Pueden aparecer alteraciones de memoria, pero en fases iniciales no son tan importantes como las que se ven en la enfermedad de Alzheimer. Como síntomas iniciales veremos alteraciones del comportamiento y del lenguaje y en menor medida afectación de la memoria. En fases avanzadas se afectan todas las funciones cognitivas y en algunos pacientes aparecen complicaciones motoras que pueden ser parecidas a la enfermedad de Parkinson o a la esclerosis lateral amiotrófica. Los síntomas que presenta el paciente y las pruebas que se le realicen son los que van a ayudar a diferenciar entre demencia frontotemporal o enfermedad de Alzheimer. A veces los síntomas serán tan parecidos que solo se podrá hacer un diagnóstico seguro mediante un estudio post-mortem. Como en el resto de demencias, la demencia frontotemporal
evoluciona progresivamente y el deterioro cognitivo termina siendo generalizado. Aún así, este tipo de enfermedad es muy heterogénea y su curso es muy variable en distintas personas. El diagnóstico se realiza en base a los criterios clínicos, por la presencia de determinados síntomas y con el apoyo de las pruebas radiológicas para descartar otros procesos. Si existen antecedentes familiares, es posible que sea un caso genético. En esos casos se puede realizar un estudio si el paciente o la familia están interesados. Como en el resto de enfermedades neurodegenerativas, no existen tratamientos curativos. Los fármacos indicados para la enfermedad de Alzheimer no ofrecen beneficios en este caso y además pueden producir efectos secundarios. La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa que produce unas lesiones típicas en diferentes regiones del sistema nervioso, como son los cuerpos de Lewy, que son pequeñas masas de proteínas que se acumulan en las neuronas. La demencia con cuerpos de Lewy es menos frecuente que la enfermedad de Alzheimer y que la demencia vascular, pero es la tercera más frecuente, dado que representa aproximadamente el 8% del total de demencias. Síntomas típicos de la demencia con cuerpos de Lewy son síntomas motores similares a los de la enfermedad de Parkinson, como temblor, rigidez, postura encorvada o desequilibrio, cambios en el nivel de conciencia, se alternan momentos de somnolencia y momentos de atención, alucinaciones visuales, que aparecen de forma espontánea y no solo a consecuencia de la medicación, funcionamiento anormal del sistema nervioso autónomo, lo que puede producir hipotensión, incontinencia urinaria o disfunción eréctil, y sueños agitados o intolerancia a los fármacos administrados. Por tanto, vemos que el diagnóstico de la demencia con cuerpos de Lewy se basa en la presencia de demencia, alucinaciones y parkinsonismo. Igual que en todas las demencias, se hace un análisis de sangre y una prueba de neuroimagen para descartar otras enfermedades. En caso de duda entre enfermedad de Alzheimer o demencia con cuerpos de Lewy, se realizan pruebas de neuroimagen más complejas. La demencia asociada a la enfermedad de Parkinson es la demencia que aparece en pacientes que ya tenían previamente una enfermedad de Parkinson. En las personas afectadas por la enfermedad es habitual encontrar pequeños déficits cognitivos, principalmente lentitud mental, problemas de memoria y falta de atención. Y muchos pacientes acaban desarrollando un deterioro cognitivo importante, llegando a desarrollar una demencia. La demencia es muy frecuente en los pacientes con Parkinson y puede afectar hasta al 80% de ellos al cabo de 8 años de enfermedad. Las lesiones cerebrales que se producen son parecidas a las de la demencia con cuerpos de Lewy y, igual que el resto de enfermedades degenerativas, la evolución es progresiva. Los síntomas motores y cognitivos empeoran con el paso del tiempo, igual que el grado de dependencia del paciente. Además, con el aumento de fármacos suelen producirse más efectos secundarios. Como en la mayoría de enfermedades degenerativas, la causa es desconocida. Un pequeño porcentaje de casos de Parkinson se asocian a mutaciones genéticas y existen familias en las que algunos miembros tienen enfermedad de Parkinson y otros presentan demencia con cuerpos de Lewy, por lo que es posible que la genética aquí sea un factor importante. De todas maneras, en la mayoría de los casos no se encuentran antecedentes en la familia ni alteraciones genéticas. La enfermedad de Parkinson con demencia se diagnostica una vez que el paciente tiene ya una enfermedad de Parkinson diagnosticada y además presenta un deterioro cognitivo de suficiente magnitud como para ser considerado demencia. Hay que descartar que el deterioro se deba a otras enfermedades y también hay que tener en cuenta que cuando el paciente está muy afectado por los síntomas del Parkinson, el deterioro cognitivo puede ser difícil de valorar. La enfermedad de Huntington es una enfermedad genética y hereditaria que se caracteriza por una degeneración neuronal lenta pero continua que se mantiene hasta el fallecimiento del paciente por demencia si la muerte no se produce por otras causas. Los primeros síntomas de la enfermedad de Huntington suelen aparecer entre los 30 y los 50 años de edad. Los más característicos son los movimientos coreicos, que son movimientos involuntarios muy exagerados de las extremidades y de la cara, que alcanzan su mayor duración en las etapas finales de la enfermedad. Por esta razón, en el pasado se conocía este problema como el baile de San Vito. Tras estos movimientos involuntarios se presentan los primeros síntomas de demencia, aunque también se pueden producir depresión, estados de ansiedad, comportamientos paranoides y psicóticos y cambios de personalidad. La progresión de la demencia de Huntington es lenta y además de los síntomas ya comentados, se aprecian signos claros de desorientación y confusión, problemas leves de memoria, alteraciones del lenguaje y pérdida de la capacidad de razonamiento. La enfermedad de Pick es una demencia similar a la enfermedad de Alzheimer. Afecta a algunas zonas del cerebro donde se acumulan los llamados cuerpos de Pick o células de Pick, que tienen alterada la proteína tau que se encuentra en todas las neuronas. Son muy característicos de este tipo de demencia los cambios en el comportamiento.
La persona va perdiendo en empatía, en calidez emocional, se dan problemas para relacionarse adecuadamente con otras personas, se comporta, en fin, de manera inadecuada. Lo más habitual es que se inicie entre los 45 y los 60 años, aunque hay casos en los que comienza antes. La duración media de la enfermedad está entre los 6 y los 7 años. Las causas de la enfermedad de Pick no se conocen en profundidad, pero sí que se ha comprobado que existe un factor hereditario, porque en muchos casos se transmite de padres a hijos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.